Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo para la doctora Astrid Colombo y para mis compañeros de segundo año de anestesiología. Continuando con el tema número 7, anatomía vascular y fisiología de la circulación sistémica, nos corresponde lo que es ley de Laplace, pulso arterial y presión arterial. Cuando hablamos de ley de Laplace, vamos a encontrar que la tensión en la pared de un cilindro es directamente proporcional al producto del radio por la presión que soporta la pared. Como ya hemos visto anteriormente en fisiología respiratoria, acá bueno, es igual, pero la aplica para el sistema circulatorio. Tensión es igual a presión por radio, como lo muestra la ecuación y la imagen gráfica pues representativa. Hablando de pulso arterial, es la percepción de una onda de expansión de la pared arterial cuando ésta se comprime contra un plano duro. Su origen está en la actividad pulsátil cíclica de la bomba cardíaca. Hay unas características especiales del pulso arterial en donde vamos a encontrar frecuencia arterial, la forma, la amplitud y la ritmicidad. Cuando hablamos de frecuencia, es el número de pulsaciones que se perciben por minuto. Está dado por el número de latidos cardíacos que se producen por minuto y a su vez estos latidos son el resultado del funcionamiento autónomo de su sistema de conducción. Los valores normales encontramos que la frecuencia varía con la edad. Por ejemplo, en el recién nacido van a ser mayores, un promedio de 120 a 150 pulsaciones por minuto, y luego van descendiendo hasta que en el adulto se dan valores de 60 a 90 latidos por minuto. La frecuencia del pulso aumenta con el ejercicio físico, con los periodos digestivos y las emociones, y disminuye con el reposo, el sueño y el ayuno, entre otros. Si los valores son normales, se dice que el pulso es eufímico, y si están aumentados, el pulso es taquifímico, y si está disminuido, se dice que es bradifímico. Vamos a analizar también otra característica que es la forma. ¿Qué buscamos aquí? El pulso es igual cuando todas las ondas tienen la misma amplitud, en lo que corresponde a altura de la onda. La igualdad se establece por la comparación entre las diversas amplitudes de las sucesivas ondas pulsátiles. El pulso igual tiene todas las ondas de la misma amplitud. El pulso desigual tiene todas las ondas de diferentes amplitudes. O en sucesión fásica de una onda grande a la que le sigue otra pequeña y así sucesivamente, como vamos a encontrar diversas variaciones o alteraciones. Cuando hablamos de amplitud, vamos a hablar de que la altura de la onda del pulso tiene que ser también simétrica y está condicionada por la magnitud de la presión diferencial. La amplitud tiene relación directa con la magnitud de la expulsión ventricular, o sea, el volumen sistólico, y relación inversa con la resistencia periférica. El pulso normal tiene una amplitud mediana. Si la amplitud aumenta, el pulso se denomina magno y si disminuye, se denomina parvo o pequeño. Vamos a hablar también de la ritmicidad como característica. Aquí buscamos que el pulso sea regular o rítmico. Si cada onda está separada de la que precede y de la que le sigue por un igual espacio de tiempo. Si esto no sucede, el pulso es irregular, como vamos a encontrar más adelante en algunas alteraciones. Tenemos que los pulsos arteriales más buscados, vamos a ver como están en las imágenes, tenemos el pulso carotidio, tenemos el pulso axilar, el pulso braquial, el pulso radial, pulso femoral, pulso popliteo, pulso pedio y pulso tibial posterior. Son los más utilizados, a pesar de que podemos encontrar algunas otras variaciones. Entonces, en lo que corresponde a la onda de pulso arterial, el pulso normal se palpa como una onda cuya fase alternante cuya fase ascendente, es más rápida y el descenso más suave. Normalmente tiene una amplitud que permite palparlo fácilmente y una ritmicidad regular. Entonces, con cada latido cardíaco, una nueva oleada de sangre llena las arterias. Si no fuera por la distensibilidad del sistema arterial, la sangre fluiría por los tejidos solo durante la sístole cardíaca y no durante la diástole.
Sin embargo, en condiciones normales, la capacitancia del árbol arterial reduce la presión de las pulsaciones de forma que casi han desaparecido cuando la sangre llega a los capilares. Así, el flujo sanguíneo tisular es fundamentalmente continuo, con muy escasas oscilaciones. Como observamos aquí en esta figura que tenemos acá de fondo blanco, tenemos un registro típico de las pulsaciones de la presión en la raíz de la aorta en el adulto normal joven. La presión en el momento máximo de cada pulso, es decir, la presión sistólica, es de aproximadamente 120 milímetros de mercurio, y en el momento más bajo la presión diastólica es de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. La diferencia entre estas dos presiones aproximadamente es de 40 milímetros de mercurio, como observamos, y se denomina presión de pulso. Dos factores principales que afectan la presión del pulso son, primero, el volumen sistólico del corazón, y segundo, la capacitancia, que es lo que corresponde a la distensibilidad total del árbol arterial. Un tercer factor menos importante es el carácter de la eyección del corazón durante la sístole. En general, entonces, cuando mayor sea el volumen sistólico, mayor será la cantidad de sangre que deba acomodarse en el árbol arterial con cada latido cardíaco, y por tanto mayores serán el ascenso y la caída de la presión durante la sístole y la diástole, con la consiguiente mayor presión del pulso. Entonces, a palabras más, palabras menos, en la curva observamos que primero hay un ascenso lento hasta el máximo, que sería 120, después viene una incisura aguda, que podemos considerarlo como dicrota, y después viene un descenso exponencial diastólico, que puede estar distorsionado por una onda reflejada. Y bueno, así sucesivamente. Ahí observamos en el gráfico. Vamos a encontrar unas alteraciones del pulso arterial. Entre ellas está el pulso bigeminado, que se caracteriza porque se palpan secuencias de dos latidos, el primero normal y el segundo de menor amplitud, como lo observamos acá. Habitualmente el segundo latido corresponde a una extrasístole. Tenemos la arritmia respiratoria, se caracteriza por un aumento de la frecuencia cardíaca durante la inspiración. Es más frecuente de encontrar en personas jóvenes y se considera un fenómeno normal. Tenemos el pulso Zeller, que es un pulso amplio de ascenso y descenso rápido, como lo vemos en la imagen. Se encuentra principalmente en insuficiencias de la válvula aórtica de magnitud importante. Tenemos el pulso paradójico, corresponde a una disminución del pulso arterial durante la inspiración junto con una ingurgitación de las venas yugulares. Así lo observamos en la imagen. El pulso dicroto se caracteriza por una pequeña onda en la fase descendente y se ha descrito en cuadros de fiebre tifoidea, pero en la práctica clínica es casi imposible de palpar realmente. Tenemos el pulso parvus, tardus. Lo de parvus se refiere a que es de poca amplitud y tardus que el ascenso es lento. Se encuentra en estenosis aórticas muy cerradas y es una condición bastante difícil de captar. Tenemos el pulso filiforme, es un pulso rápido, débil, de poca amplitud. Se encuentra en pacientes con hipotensión arterial, deshidratados o en colapso circulatorio, pues hablando de shock. Tenemos la arritmia completa. Es un pulso irregular en todo sentido, tanto en la frecuencia como en la amplitud. La causa más frecuente es la fibrilación auricular. Y tenemos el pulso alternante, que se caracteriza porque se aprecia una secuencia de un pulso de amplitud normal, como lo observamos, seguido por otro de menor amplitud, en el contexto de un ritmo regular. O sea, sigue siendo regular. Se ven insuficiencias cardíacas muy avanzadas. Continuando con el tema de presión arterial, tenemos que la presión arterial sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre por unidad de superficie de la pared arterial. Tiene dos factores determinantes que son el gasto cardíaco y la resistencia periférica, como lo observamos acá en la ecuación. Su medida se establece en relación a la presión atmosférica considerada como valor 0. Existen 4 medidas de presión arterial, que sería la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la presión arterial media y la presión diferencial. Desglosando cada una, tenemos que la presión arterial sistólica es la que existe entre las arterias durante la eyección rápida ventricular izquierda.
Su valor normal es de 120 a 130 en adultos jóvenes, siendo normalmente menor en niños y mayor en ancianos, que va hasta 160 milímetros de mercurio como valor normal máximo a partir de los 65 años. Tenemos la presión arterial diastólica, que es la que existe en las arterias durante la diástole ventricular, momento en el cual la presión intraventricular disminuye a cero. La válvula sigmoidea aórtica se cierra y gracias a la distensibilidad arterial y a la resistencia periférica se mantiene una presión arterial alrededor de los 80 milímetros de mercurio y de esta forma se garantiza el flujo coronario. Tenemos como tercero la presión arterial media, cierto, que tiene normalmente un valor aproximado de 90 a 100 milímetros de mercurio. Es igual a, hablando de una ecuación, para memorizarlo, es presión arterial media igual a presión arterial diastólica más presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica sobre 3 o entre 3. Eso nos va a dar el resultado de la PAM. Y tenemos la presión diferencial, que es la presión sistólica menos la diastólica. Determina la amplitud del pulso arterial y tiene un valor aproximado de 40 milímetros de mercurio. En esta siguiente imagen podemos expresarlo que debido a que el corazón bombea la sangre a la aorta de forma continua, la presión en este vaso es elevada, se dice que de 100 milímetros de mercurio de media. Además, debido a que el bombeo cardíaco es pulsátil, la presión arterial fluctúa entre una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio, como lo vemos en esta imagen. A medida que la sangre fluye por la circulación sistémica, su presión media se reduce en forma progresiva hasta aproximadamente 0 milímetros de mercurio en el momento en que alcanza la desembocadura de las venas cavas en la aurícula derecha del corazón. La presión en los capilares sistémicos varía desde los 35 milímetros de mercurio cerca de los extremos arteriolares hasta niveles tan bajos como son de 10 milímetros de mercurio cerca de los extremos venosos. Pero su presión funcional o su presión media en la mayor parte de los lechos vasculares es de aproximadamente 17 milímetros de mercurio. Una presión suficientemente baja para que poca cantidad de plasma atraviese los capilares porosos. Aunque los nutrientes puedan difundir con facilidad a las células tisulares. En el extremo derecho de la imagen vamos a encontrar que las respectivas presiones de las diferentes partes de la circulación pulmonar se observan y en las arterias pulmonares la presión es pulsátil, como lo vemos acá, igual que en la aorta, pero el nivel es menor, con una presión sistólica de aproximadamente 25 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 8 milímetros de mercurio, con una presión arterial pulmonar media de solo 16 milímetros de mercurio aproximadamente. La presión capilar pulmonar es solo de 7 milímetros de mercurio y sin embargo el flujo sanguíneo total que atraviesa los pulmones cada minuto es el mismo que el de la circulación sistémica. Y bueno, con eso terminamos pues nuestro segmento. Muchas gracias por la atención.